El viento del desierto soplaba con fuerza alrededor del monte Sinaí. Desde abajo, el pueblo de Israel observaba la montaña cubierta por una nube espesa. Relámpagos atravesaban el cielo y el sonido del trueno resonaba entre las rocas como si la misma tierra temblara ante la presencia de Dios. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Sabían que aquel lugar se había convertido en el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Moisés había subido solo. Después de haber liberado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ahora enfrentaba una responsabilidad aún mayor: guiar a una nación entera a través del desierto hacia la tierra prometida. Pero en aquel momento, en lo alto del Sinaí, no estaba pensando en el viaje ni en los peligros del camino. Allí estaba para recibir algo que cambiaría para siempre la relación entre Dios y su pueblo. Durante días permaneció en la montaña, envuelto en la presencia divina. Allí recibió no solo las tablas de la ley, sino también instrucciones extremadamente detalladas para construir algo completamente nuevo para Israel: un santuario sagrado. Dios le dijo algo que marcaría el inicio de uno de los proyectos más extraordinarios de la historia bíblica: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Hasta ese momento, el pueblo de Israel conocía a Dios como el libertador que los había sacado de Egipto con poder y milagros. Lo habían visto dividir el Mar Rojo. Lo habían visto enviar maná del cielo. Pero ahora Dios estaba revelando algo diferente. Quería habitar entre ellos de una manera visible y constante. El santuario que Moisés debía construir se llamaría el tabernáculo. No sería un templo de piedra como los grandes edificios de Egipto. No sería un palacio. Sería una estructura portátil, diseñada para acompañar al pueblo en su travesía por el desierto. Cada vez que Israel se moviera, el tabernáculo viajaría con ellos. Cada vez que el campamento se estableciera, el santuario sería levantado en el centro del pueblo. Pero lo más sorprendente era que Dios no dejó ningún detalle al azar. En el monte Sinaí, Moisés recibió medidas exactas, materiales específicos y diseños muy precisos. Dios describió cada elemento que debía formar parte del tabernáculo: el arca del pacto, la mesa de los panes, el candelabro de oro, los altares, las cortinas, los pilares y hasta la manera en que debían bordarse las telas. Nada podía improvisarse. Cada objeto debía ser construido exactamente como Dios lo había mostrado. La madera debía ser de acacia, una madera resistente del desierto. Las piezas más sagradas debían cubrirse con oro puro. Las telas debían ser de lino fino, teñidas con colores específicos: azul, púrpura y escarlata. Incluso las figuras bordadas en las cortinas tenían significado espiritual. Era evidente que aquello no era simplemente arquitectura. Cada detalle tenía un propósito simbólico. El tabernáculo representaría la santidad de Dios, la separación entre lo sagrado y lo común, y al mismo tiempo el deseo divino de vivir entre su pueblo. Para Moisés, recibir aquellas instrucciones fue una experiencia abrumadora. No se trataba de construir una simple tienda en el desierto. Se trataba de preparar un lugar donde la presencia de Dios descendería. Cuando finalmente descendió del monte, llevaba consigo no solo las tablas de la ley, sino también el diseño completo del santuario. Ahora tenía que comunicar al pueblo lo que Dios había ordenado. Israel no era una nación de arquitectos ni de constructores de templos. Habían pasado siglos como esclavos en Egipto. Muchos de ellos apenas tenían experiencia trabajando materiales finos o creando objetos sagrados. Y sin embargo, Dios había decidido que ese mismo pueblo sería el encargado de construir su morada. El proyecto no sería obra de un rey ni de un imperio poderoso. Sería obra de una comunidad entera. Hombres y mujeres del desierto, antiguos esclavos, pastores, artesanos improvisados. Todos serían parte de la construcción del lugar más sagrado de Israel. Pero antes de que cualquier herramienta tocara la madera o el oro, había algo que debía suceder primero. El tabernáculo no se construiría con impuestos ni con obligación. Dios había establecido una condición clara: todo debía comenzar con ofrendas voluntarias del pueblo. El santuario donde Dios habitaría debía levantarse con corazones dispuestos. Y así, cuando Moisés reunió al pueblo para explicar el plan divino, comenzó una movilización que nadie habría imaginado. El desierto estaba a punto de convertirse en el escenario de una de las construcciones más extraordinarias jamás realizadas por una nación en movimiento. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí y reunió al pueblo de Israel, el campamento entero quedó en silencio. Miles de hombres, mujeres y niños escuchaban atentamente mientras el líder que los había sacado de Egipto comenzaba a explicar lo que Dios había ordenado. No se trataba de una nueva ley ni de una advertencia. Esta vez era una invitación. Dios había decidido habitar en medio de su pueblo, pero el lugar donde lo haría debía ser construido por ellos mismos.
Moisés explicó cada detalle tal como lo había recibido en la montaña. Habló del tabernáculo, del santuario sagrado que estaría en el centro del campamento. Describió los objetos que debían fabricarse: el arca del pacto, los altares, el candelabro de oro, la mesa de los panes sagrados, las cortinas bordadas y las estructuras que sostendrían la tienda sagrada. Pero antes de que cualquier artesano pudiera comenzar su trabajo, el pueblo debía aportar los materiales. Y lo más importante de todo era esto: nadie estaba obligado a dar. Moisés transmitió el mandato divino con claridad. Solo debían traer ofrendas aquellos cuyo corazón estuviera dispuesto. No era un impuesto ni una orden militar. Era un acto voluntario. Cada persona decidiría si quería participar en la construcción de la morada de Dios. Entonces Moisés comenzó a enumerar los materiales que serían necesarios. Se necesitaría oro, plata y bronce. También se requerirían telas de lino fino teñidas de azul, púrpura y escarlata, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles resistentes para cubrir la estructura, madera de acacia del desierto para construir las bases y los marcos del tabernáculo. También harían falta aceite de oliva puro para las lámparas, especias aromáticas para el incienso y piedras preciosas para adornar las vestiduras del sumo sacerdote. Era una lista larga y exigente. Muchos habrían pensado que en medio del desierto sería imposible reunir todo aquello. Israel no tenía minas de oro ni talleres de artesanía. Eran una nación recién liberada que viajaba con lo poco que podía transportar. Pero ocurrió algo sorprendente. A la mañana siguiente, comenzaron a llegar las primeras ofrendas. Hombres y mujeres caminaban hacia el lugar donde Moisés y los responsables del proyecto estaban reunidos. Algunos llevaban joyas de oro que habían traído desde Egipto. Otros traían pulseras, collares, pendientes y anillos. Las mujeres ofrecían telas finas que habían guardado durante años. Los pastores traían pieles y materiales resistentes para la construcción. Cada persona daba lo que tenía. Aquellas joyas no eran cualquier objeto. Muchas habían sido parte de la riqueza que los israelitas recibieron cuando salieron de Egipto. La noche antes del éxodo, los egipcios les habían entregado oro, plata y vestidos. Aquellos objetos que simbolizaban la riqueza de Egipto ahora serían transformados en algo completamente diferente: el santuario del Dios de Israel. Los días pasaban y las ofrendas seguían llegando. El campamento entero parecía haberse movilizado. Mujeres hábiles comenzaron a hilar el lino fino y preparar los tejidos. Algunos hombres aportaban materiales de construcción. Otros traían aceite, especias y recursos que habían conservado durante el viaje. No era una entrega fría ni forzada. Era un acto colectivo lleno de entusiasmo. La gente quería formar parte de algo que jamás había ocurrido antes: construir un lugar donde la presencia de Dios habitaría en medio de ellos. La escena debía ser impresionante. En medio del desierto, una comunidad entera contribuía con sus bienes más valiosos para levantar un santuario sagrado. No había competencia ni orgullo personal. Nadie firmaría su nombre en ninguna piedra. Todo lo que se entregaba tenía un único propósito: honrar a Dios. Las ofrendas comenzaron a acumularse rápidamente. Oro, telas, pieles, madera y aceite llenaban el área donde se organizaba el proyecto, hasta que ocurrió algo inesperado. Los artesanos encargados de la construcción se acercaron a Moisés con una noticia sorprendente. Los materiales ya eran más que suficientes para completar la obra. De hecho, el pueblo estaba trayendo mucho más de lo necesario. Entonces Moisés tuvo que hacer algo que rara vez ocurre en una construcción. Ordenó que dejaran de traer ofrendas. El anuncio recorrió el campamento. Ya no era necesario traer más materiales. Había suficiente para completar todo lo que Dios había ordenado. Aquella reacción revelaba algo profundo sobre el corazón del pueblo en ese momento de su historia. Después de años de esclavitud, ahora tenían la oportunidad de construir algo para Dios, y respondieron con generosidad. Pero aunque los materiales ya estaban listos, el trabajo real aún no había comenzado. El oro debía moldearse, la madera debía tallarse, las telas debían bordarse con precisión. Cada objeto debía fabricarse exactamente como Dios había ordenado. Y para llevar a cabo esa tarea tan delicada, Dios ya había elegido a los hombres que dirigirían la obra. En medio de miles de israelitas, 2 artesanos habían sido apartados para liderar la construcción del santuario. Sus nombres eran Bezaleel y Aholiab, y la habilidad que poseían no era común. Según las palabras que Moisés había recibido en el monte, ellos habían sido llenos de sabiduría divina para transformar simples materiales en los objetos más sagrados de Israel. Una vez que los materiales comenzaron a acumularse y el pueblo dejó de traer ofrendas, el siguiente paso era iniciar la obra.
Pero el tabernáculo no podía construirse de cualquier manera. No bastaba con tener oro, madera o telas finas. Cada pieza debía ser fabricada con precisión absoluta, exactamente como Dios lo había mostrado a Moisés en el monte Sinai. Por esa razón, antes incluso de que comenzara la construcción, Dios ya había señalado a las personas que dirigirían todo el trabajo. Moisés reunió al pueblo nuevamente y anunció los nombres de 2 hombres que habían sido elegidos para una tarea especial. Sus nombres eran Bezaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. A simple vista, eran hombres como cualquier otro israelita. No eran sacerdotes ni líderes militares. No eran jefes de tribu ni gobernadores. Pero Dios había puesto sobre ellos algo diferente. Según el relato bíblico, Dios mismo los había llenado de sabiduría, inteligencia y conocimiento para realizar todo tipo de trabajo artesanal. Bezaleel tenía la capacidad de trabajar el oro, la plata y el bronce con una habilidad extraordinaria. Podía diseñar objetos complejos, tallar madera con precisión y crear piezas que no solo eran funcionales, sino también hermosas. Sus manos podían transformar los materiales más simples en obras dignas de un santuario sagrado. Aholiab, por su parte, poseía habilidades complementarias. Era experto en el trabajo de tejidos, bordados y telas finas. Sabía cómo trabajar el lino, cómo mezclar los colores y cómo crear patrones complejos en las cortinas que formarían parte del tabernáculo. Pero su papel no era trabajar solos. Dios también les dio la capacidad de enseñar. Debían dirigir a otros artesanos y entrenar a hombres y mujeres que participarían en la construcción del santuario. Así comenzó a formarse algo parecido a un gran taller en medio del desierto. En diferentes áreas del campamento, grupos de artesanos comenzaron a organizarse bajo la dirección de Bezaleel y Aholiab. Algunos trabajaban los metales preciosos, otros tallaban la madera de acacia. Las mujeres habilidosas tejían telas finas y preparaban bordados con colores intensos, azul, púrpura y escarlata. Cada tarea tenía su importancia. Bezaleel se encargaba especialmente de los objetos más sagrados. Entre ellos estaba el Arca del Pacto, posiblemente la pieza más importante de todo el tabernáculo. Este cofre debía ser construido con madera de acacia y recubierto completamente de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Encima del arca debía colocarse el propiciatorio, una cubierta de oro macizo sobre la cual se levantarían 2 querubines enfrentados, también hechos de oro. Era un trabajo extremadamente delicado. No se trataba solo de habilidad técnica. Aquellos objetos representaban la presencia misma de Dios entre el pueblo. Cada detalle debía seguir el modelo exacto que Dios había mostrado a Moisés. Mientras tanto, Aholiab supervisaba el trabajo de las telas y cortinas que formarían las paredes del tabernáculo. Estas telas no eran simples coberturas. Debían bordarse con figuras de querubines y colores específicos, formando un espacio sagrado que separaría las diferentes áreas del santuario. El tabernáculo estaría dividido en 3 partes principales: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada una de estas áreas tenía un propósito específico y requería objetos diferentes. Por eso, el trabajo debía organizarse con cuidado. Bezaleel y Aholiab coordinaban a los artesanos para asegurarse de que cada pieza se fabricara correctamente y en el momento adecuado. Lo más impresionante de todo era el lugar donde ocurría esta construcción. No era una ciudad ni un taller permanente. Era el desierto. Alrededor del campamento se extendían kilómetros de arena y roca. El sol golpeaba con fuerza durante el día y las noches podían ser frías. Aún así, en medio de ese entorno duro y cambiante, cientos de artesanos trabajaban con concentración y dedicación. El sonido del martillo sobre metal, el raspado de las herramientas sobre la madera y el movimiento constante de las manos tejiendo telas formaban parte del ritmo diario del campamento. Cada día, nuevas piezas comenzaban a tomar forma. Pero lo más importante era que todos sabían que no estaban construyendo un edificio cualquiera. Cada objeto que salía de aquellos talleres tenía un propósito sagrado. El tabernáculo sería el lugar donde el cielo y la tierra se encontrarían. Y mientras los artesanos trabajaban bajo la dirección de Bezaleel y Aholiab, la estructura del santuario comenzaba lentamente a tomar forma en medio del desierto. Con los materiales reunidos y los artesanos organizados bajo la dirección de Bezaleel y Aholiab, el campamento de Israel comenzó a vivir una rutina completamente nueva. En medio del silencio del desierto, donde antes solo se escuchaban los sonidos del viento y de los animales del campamento, ahora surgía el ritmo constante del trabajo. Cada día comenzaba temprano. Cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre las dunas y las montañas lejanas, los artesanos ya estaban despiertos. Las herramientas se preparaban,
Los materiales se distribuían y cada grupo retomaba la tarea que tenía asignada. No existían máquinas ni herramientas avanzadas como las que hoy conocemos. Todo se hacía con las manos, con paciencia y precisión. Los trabajadores del metal fundían el oro, la plata y el bronce en pequeños hornos improvisados. El calor era intenso, pero el resultado debía ser perfecto. El oro no solo debía moldearse, sino también pulirse hasta que brillara con una pureza casi cegadora. Cada pieza debía encajar exactamente con el diseño que Dios había revelado a Moisés. Uno de los trabajos más delicados era la construcción del candelabro de oro, conocido como la menorá. No debía fabricarse por partes ensambladas, sino que debía hacerse a partir de una sola pieza de oro martillado. Sus brazos se extendían desde el centro formando una estructura elegante, adornada con copas en forma de flor de almendro, botones y flores talladas en el mismo metal. Era un trabajo extremadamente complejo. Cada golpe de martillo debía ser calculado con cuidado para no deformar la pieza. Mientras tanto, otro grupo trabajaba la madera de acacia. Este tipo de madera era fuerte y resistente, ideal para soportar las duras condiciones del desierto. Con ella se construyeron los marcos que formarían la estructura del tabernáculo. Cada tabla debía cortarse con medidas exactas y luego recubrirse completamente con láminas de oro. Las bases de esas tablas se colocaban sobre soportes de plata maciza. Todo el sistema debía ser lo suficientemente firme para mantenerse en pie cuando el tabernáculo estuviera levantado, pero también lo suficientemente práctico para desmontarse cuando el pueblo tuviera que continuar su viaje por el desierto. A cierta distancia del trabajo de metal y la madera, otro grupo se dedicaba al arte del tejido. Las mujeres habilidosas del pueblo trabajaban el lino fino con una precisión admirable. Los hilos teñidos de azul, púrpura y escarlata eran entrelazados cuidadosamente para crear grandes cortinas. Sobre esas telas se bordaban figuras de querubines, símbolos celestiales que representaban la santidad del lugar que estaban ayudando a construir. Aquellas cortinas no eran simples decoraciones. Formaban las paredes interiores del tabernáculo y separaban las distintas áreas del santuario. La más importante de todas era el velo que dividiría el lugar santo del lugar santísimo. Detrás de ese velo estaría el arca del pacto. Solo el sumo sacerdote podría entrar allí, y solo una vez al año. Por eso, todo lo que rodeaba ese espacio debía ser tratado con un respeto absoluto. Mientras el trabajo avanzaba, el tabernáculo comenzaba a tomar forma gradualmente. Primero aparecieron las bases de plata alineadas sobre el suelo. Luego las tablas de madera cubiertas de oro se levantaron una tras otra, formando la estructura rectangular del santuario. Encima de esa estructura se colocaron varias capas de cobertura. Primero las cortinas finas bordadas, después pieles de carnero teñidas de rojo, y finalmente una capa exterior hecha de materiales resistentes al clima del desierto. Cada elemento tenía una función específica: belleza, protección y simbolismo. En el atrio exterior se levantaron los pilares que sostendrían las cortinas que rodeaban todo el recinto. Allí también se colocaría el altar de bronce donde se realizarían los sacrificios. Dentro del lugar santo se preparaban los objetos principales: la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro y el altar del incienso. Pero el objeto más sagrado de todos estaba reservado para el espacio más interior: el arca del pacto. Bezaleel supervisó personalmente su construcción. La madera de acacia fue cuidadosamente trabajada y cubierta con oro puro. En las esquinas se colocaron anillos de oro por donde pasarían las varas que permitirían transportarla sin tocarla directamente. Sobre el arca se colocó el propiciatorio de oro macizo, y encima de él se levantaron dos querubines con las alas extendidas hacia el centro. Era allí, entre las alas de esos querubines, donde la presencia de Dios se manifestaría. Día tras día, pieza tras pieza, el tabernáculo avanzaba hacia su forma final. Lo que había comenzado como instrucciones en una montaña ahora se estaba convirtiendo en una realidad visible en medio del desierto. Los artesanos sabían que estaban participando en algo único. No estaban construyendo un simple edificio religioso. Estaban preparando el lugar donde Dios habitaría entre su pueblo. Y cuando finalmente todas las piezas estuvieron terminadas, llegó el momento más esperado. Moisés debía levantar el tabernáculo completo y consagrarlo según lo que Dios había ordenado. Lo que sucedería después quedaría grabado para siempre en la memoria de Israel. Después de meses de trabajo constante en medio del desierto, finalmente llegó el momento esperado. Todas las piezas estaban terminadas. Los artesanos habían completado cada objeto siguiendo con exactitud las instrucciones que Moisés había recibido en el monte Sinai. El oro había sido moldeado, la madera tallada, las telas bordadas y las estructuras preparadas. Ahora todo estaba listo para ser ensamblado.
El primer día del primer mes del segundo año después de la salida de Egipto fue el día señalado. Aquella mañana, el campamento entero observaba con atención. Miles de israelitas se encontraban alrededor del lugar donde el tabernáculo sería levantado. Durante semanas habían visto a los artesanos trabajar, habían contribuido con sus ofrendas y sabían que estaban a punto de presenciar algo que jamás había ocurrido antes en su historia. Moisés comenzó el proceso exactamente como Dios le había ordenado. Primero colocó las bases de plata sobre el suelo. Estas bases servirían como fundamento para las tablas que formarían las paredes del tabernáculo. Luego se levantaron las tablas de madera de acacia recubiertas de oro, alineadas cuidadosamente una junto a la otra. Cada una encajaba perfectamente en su lugar, formando la estructura del santuario. Después se colocaron las barras que atravesaban las tablas para dar estabilidad a toda la construcción. Una vez que la estructura estuvo firme, se extendieron las cortinas de lino fino bordadas con querubines. Estas telas formaban el interior del santuario, creando un espacio de belleza y solemnidad. Sobre ellas se colocaron las cubiertas de pieles que protegerían el tabernáculo del sol, el viento y las tormentas del desierto. El santuario comenzaba a tomar su forma completa. Luego llegó el momento de colocar los objetos sagrados en su lugar. Moisés llevó el arca del pacto al interior del tabernáculo. Este cofre sagrado, recubierto de oro puro, fue colocado en el lugar santísimo, el espacio más sagrado de todo el santuario. Después, Moisés colgó el velo que separaba ese lugar del resto del tabernáculo. El arca quedó oculta detrás de aquel velo, protegida de la vista de todos. Luego colocó la mesa de los panes en el lugar santo y dispuso sobre ella los panes que representaban la presencia continua de las 12 tribus de Israel ante Dios. También instaló el candelabro de oro frente a la mesa y encendió sus lámparas, llenando el santuario con una luz cálida que iluminaba el interior. Después colocó el altar del incienso delante del velo y quemó incienso aromático sobre él, como símbolo de las oraciones del pueblo elevándose hacia Dios. En el atrio exterior se colocó el altar de bronce, donde se ofrecerían los sacrificios. También se instaló la fuente de bronce para que los sacerdotes se lavaran antes de realizar su servicio. Finalmente, Moisés ungió el tabernáculo y todos sus objetos con aceite sagrado, consagrándolos para el servicio de Dios. Todo estaba completo. El santuario que Dios había ordenado construir ahora estaba terminado en medio del campamento de Israel. Entonces ocurrió algo que nadie podía fabricar, algo que ningún artesano podía producir con sus manos. La presencia de Dios descendió. Una nube espesa cubrió el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó completamente el santuario. La manifestación era tan poderosa que Moisés mismo no podía entrar en la tienda. La presencia divina había tomado el lugar que el pueblo había preparado. Aquella nube no era algo simbólico ni imaginario. Era la señal visible de que Dios estaba habitando entre ellos. Desde ese momento, la nube permanecería sobre el tabernáculo durante el día, y por la noche se transformaría en una columna de fuego visible para todo el campamento. Cuando la nube se levantaba, el pueblo sabía que era momento de continuar su viaje. Cuando la nube permanecía sobre el tabernáculo, el campamento permanecía en reposo. Así, el santuario no solo se convirtió en el centro espiritual de Israel, sino también en el punto que guiaba sus movimientos en el desierto. El tabernáculo representaba algo mucho más profundo que una construcción religiosa. Representaba la presencia de Dios caminando con su pueblo. En medio de un desierto vasto y peligroso, Israel no estaba solo. Cada vez que levantaban sus ojos y veían la nube sobre el santuario, recordaban que el mismo Dios que los había liberado de Egipto ahora habitaba entre ellos. Y todo comenzó con un mandato en una montaña, con las manos de artesanos trabajando día tras día, y con un pueblo dispuesto a ofrecer lo que tenía para construir un lugar donde el cielo pudiera tocar la tierra.